3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen y la evolución del castellano. ¿Por qué es importante hablar sobre ese tema? Bueno, porque en sí el castellano, que después se volvió el español, como vemos en el mapa, ha sido nuestro idioma oficial, ¿no? Como peruanos y en parte de América y Latinoamérica, como ven acá. Pero no solamente el español se habla acá en Perú, en Latinoamérica, ni en España, sino en otros países también, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a hablar, y por eso es importante para poder entendernos como un país, como una comunidad, para tener objetivos, ¿no? Por eso es importante un idioma oficializado, y por eso es importante ahora también, en momentos de COVID, para poder relacionarnos, para poder hablar, para poder transmitir ideas, ¿no? Entonces, bienvenidos al curso del día de hoy. Tercera secundaria, curso de lenguaje, su profesor Jorge de Sandoval, y hoy, origen y formación del castellano, parte 1. Bueno, hablar de la formación y evolución del español o castellano es muy extenso, así que lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Tanto que algunos aseguran que la lengua que hablamos hoy en día llega a más de 400 millones de personas, de hablantes en el mundo. O sea, hay 400 millones de personas que hablan el español o el castellano antes, ¿no? Cuando se llamaba castellano, porque nace de Castilla. ¿En qué región nació? ¿En qué parte? Nació en la región montañosa de Cantabria. Ahí ven en la imagen esta pequeña montaña, este aspecto, ahí nació, ¿no? Al norte de la península ibérica, ¿no? Al norte de la península ibérica. Ok, vamos a dividirlo en 4 sustratos, ¿ya? Primero, el sustrato lingüístico, el tema lingüístico, ¿no? O sea, de dónde proviene, netamente, ¿ok? Vamos. Antes de la llegada de los romanos, en el siglo III a.C., ya vivían en la península ibérica algunos pueblos de procedencias diversas y que tenían sus propias lenguas, ¿no? Obviamente primitivas. ¿Cuáles vivían? Los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartagineses, los griegos y algunos más, ¿no? Pero es lo más importante. Entonces, estos pueblos también tenían su propia lengua, ¿no? Antes que llegar los romanos. Posteriormente, los íberos se fundieron con los celtas, se juntaron con los celtas y dieron nacimiento a la cultura celtíbera. De las primeras culturas antiguas, la única que ha sobrevivido hasta ahora son los vascos, quienes mantienen el uso de su lengua vascuense o euskera, actualmente en uso en el País Vasco, ¿no? Perteneciente al Estado español. El País Vasco pertenece al Estado español, pero tiene sus propias normas y todo eso, ¿no? ¿Ok? Pero que hasta las que no han sobrevivido han dejado, bueno, las que no han podido sobrevivir, han dejado huella en el vocabulario español. Ok, en el segundo estrato lingüístico, en el primero tenemos que hubo, antes de la invasión romana, hubo pueblos, ¿no? En este segundo es la invasión romana, la parte de la invasión romana. Los romanos invadieron la península ibérica en el siglo III a.C., 209 a.C., 209 años a.C. Y su influencia política y militar persistió hasta el siglo V después de Cristo. Se tuvieron como 2 siglos reinando, ¿no? En esta parte de España. Una vez declarada Hispania, provincia romana, o sea, la tuvieron, la conquistaron y la llamaron como provincia. Los invasores organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio, la mayor parte, no todos, ¿no? Peninsular. Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas jurídicas y obviamente su lengua. ¿Cuál era la lengua de los romanos? El latín. En el tiempo que Roma colonizó la península, se usaban hasta 3 tipos de latín. Hasta 3 tipos de latín había, ¿no? A ver, entonces, ¿qué tipo de latín había? 1, el latín clásico o literario, ¿no? Lo que escribían los grandes poetas romanos. 2, el latín urbano, usado por ciudades, por los patricios, ¿no? Estos señores, y los ciudadanos con sus conversaciones diarias. Y el latín vulgar, usado por el ejército de los colonos. Estos nacerían de la lengua romances. Ok, veamos. Entonces, cuando llegaron los romanos, se dividieron en 3 partes los 3 tipos de latín que se usaban. El latín clásico literario, bueno, era para los escritores, ¿no? Para los grandes poetas. El latín urbano, bueno, para los patricios, para los que reinaban en el pueblo. Y el latín vulgar netamente para el ejército y los colonos, ¿no? Ahí es donde nacen las lenguas romances de Roma, ¿no? La tercera parte del sustrato lingüístico vamos a dividirlo en varias partecitas. La primera partecita es la invasión de los visigodos. ¿Qué pasa con la invasión de los visigodos? En el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos no conquistados,
por los romanos por supuesto, dieron la denominación general de bárbaros. Los pueblos que no fueron nominados por los romanos se les llamó bárbaros, ¿no? Y estos bárbaros invadieron las provincias romanas. Esto originó un rompimiento del vínculo político, social y militar con Roma. Entonces Hispania se desvincula de Roma, ¿no? Y la forma de jugar el latín traído por los legionarios empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también entre las diversas regiones que dejaron de pertenecer al imperio. Los visigodos, pueblos de origen germánico, fueron los que se establecieron en la península ibérica. Paulatinamente fueron adaptándose a las costumbres y lenguas propias de la región, romanizándose profundamente, sobre todo desde su conversión al catolicismo en el siglo VI. Entonces esos visigodos se apoderaron de estas partes que dejó Roma cuando se retira y se agarraron ciertas costumbres de romanos, ¿no? Tanto así que sobre todo se dio en el siglo VI cuando se convirtieron al catolicismo. La segunda partecita del tercer estrato lingüístico es la invasión árabe. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo. O sea, después de 711 años de Cristo, los árabes invadieron, ¿no? Invadieron la península ibérica. Casi todo lo que se conoce hasta ahora como el territorio español, casi todo, cayó bajo la dominación musulmana. O sea, casi toda España cayó bajo los musulmanes. Esta cultura influyó mucho, tanto así que se formó el pueblo mozoárabe, que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes. El pueblo mozoárabe son los cristianos que estaban en el dominio de los árabes. Tercera partecita, la aparición de las lenguas romances. La expresión lengua romance o románica, puede ser llamada así, igual, proviene de Roma, por supuesto, romance, de Roma, ¿no? De la expresión hablar a la Roma, hablar de la manera que hablaban los romanos, muy usada en la época de la influencia visigoda y que sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto de latín vulgar, en el latín vulgar, acuérdense, ¿eh? No en el latín mayor ni en el latín mediano, sino en el latín vulgar, ¿no? Que fueron usados primero por los hispánicos en las tropas, ¿no? Que aún permaneció vigente, tomando cada vez más su propia personalidad, región a región, en los antiguos territorios del Imperio Romano. Con el transcurrir de las centurias, o sea, los tiempos, estos hablares de la Roma fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad. Al pasar los años, este tipo de lenguas empezaron a agarrar su propia personalidad, ¿ok? Se transformaron, empezaron a ser ya particulares, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres, ¿no? A ver, ¿cuáles son las romances que salen? El castellano, el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, el rumano, el sardo, el catalán, el romanche gallego, el gallego y el dálmata, ¿no? Muy bien. A ver, cuarta partecita. Formación del castellano. La llamada guerra de la Reconquista le costó la reconquista, o sea, volver a tomar el imperio, ¿no? De los musulmanes que lo tenían apoderados. Le costó a los españoles alrededor de 8 siglos. 8 siglos de penurias y enfrentamientos contra los árabes. ¿Ok? Más o menos que la invasión, el poder musulmán sobre España se dio entre los años 711 y 1492. O sea, 7 siglos. ¿Okay? Los reinos cristianos, replegados en una zona montañosa del norte, combatieron contra los musulmanes que dominaban todo el sur y el centro de la península. En los reinos del norte, lentamente se fueron diferenciando los romances gallego, castellano y catalán. O sea, en el reino del norte, los romances, las lenguas romances, prevalecieron y que se hicieron fuertes fueron el gallego, el castellano y el catalán. En el centro y sur de la península, los árabes hablaban en árabe, por supuesto, y los hispanogodos en mozoárabe, ¿no? Esto de los cristianos dominados por los árabes. Los habitantes del reino de Castilla, el reino más importante de la reserva, ¿no?, española, fueron siempre los adelantados en la guerra de la Reconquista. Siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los árabes, y fueron ellos quienes consiguieron lentamente replegar a los musulmanes hacia el sur de la península. O sea, se apoderaron del norte un poquito más hacia el centro, ¿no? Con ese espíritu combativo, independiente y abnegado, reflejado en las mismas costumbres de la población, se fue nutriendo el romance que hablaban. O sea, mientras más conquistaban, mientras más deseaban volver a ser Hispania, no netamente sola, no apoderado por los árabes, se nutrió más el romance, ¿no?, la lengua romances. El romance castellano recibe así una marcada personalidad frente a las otras lenguas. O sea, ahí se desprende el castellano gracias al reino de Castilla. Bueno, vamos a verificar el aprendizaje. Ahí está la zona donde se originó el español. Y vamos a ver algunas preguntitas y vamos a resolver. 1.
Ya saben que esta parte tiene que estar escrita en tu cuaderno. 1. Lenguas que ingresaron sucesivamente en la península ibérica. Ok. El íbero, el vasco y el cartaginés. Sucesivamente, ok. Miren lo que se dice netamente, ok. ¿Quiénes fueron primeros, ok? El latín, el griego y el fenicio. Ok, el griego es anterior al latín, el B no puede ser. A ver, la C. Veamos. El latín, el germano y el árabe. Muy bien, puede ser latín, germano y árabe. Muy bien, los árabes, germanos fueron de los visigodos, puede ser. D, griego, vasco y celta. Griego, vasco y celta. El celta fue mucho antes, ahí no puede ser. Fenicio, árabe y ébero. Fenicio, árabe y ébero. Puede ser, pero el tema de los fenicios no llegaron, ¿no? Ahí. Entonces la respuesta, por supuesto, es la A, ¿no? Porque los primeros pobladores fueron los latinos, los bárbaros y los árabes. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces la respuesta es latín, la B. No, porque griego es antes. Ibero, no. Ahí es la C. La respuesta es la C. Latín, germano y árabe. La respuesta en la 1 es la C. 2. Escribió en 1492 la primera gramática de la lengua castellana. A ver, ¿quién fue el primero que escribió la gramática española? Ok, fue el señor Nebrija, ¿no? Helio Antonio Nebrija. Y la respuesta también es la C. A ver, vamos a la tercera preguntita de verificando aprendizaje. ¿No es una lengua romance? A ver, ¿el castellano es una lengua romance? Por supuesto que sí. El rumano no se mencionó. El romanche sí se mencionó. El provenzal también se mencionó. El alemán. Se dijo que antes de la lengua romances llegaron los visigodos, ¿no? Los visigodos provenientes de Alemania, por supuesto. Entonces ellos eran una lengua bárbara. Entonces la respuesta que no es una lengua romance, el rumano sí es una lengua romance. La que no es el alemán. La respuesta es la E. Lo que no es lengua romance es la E. Y bueno, chicos, hemos entrado a una nueva sección de este momento, que es Todos contra el Coronavirus, proyecto escolar que vamos a realizar con todos los cursos y en todos los grados. A ver, ¿qué vamos a hacer para el lenguaje esta vez? Este chico de tercero secundaria. Realizas en una hoja o una cartulina pequeña o una hoja en blanco, ¿no? A rayas y esas. Respecto al coronavirus, vas a usar de 5 a 20 palabras, mínimo 5, 20 como máximo. Compartiendo una foto del profesor, vas a hacer un mensaje para que la gente se quede en casa o para que la gente se apoye contra este tema del coronavirus. Vas a mandar una foto, así como me mandas la tarea de Word, ahí me lo mandas. Y también además vas a pegar esa cartulina o ese mensaje en alguna parte de tu casa o en un Facebook, no sé, que tengas, o alguna red social para compartirla y para que la gente vea el mensaje que has hecho. Bueno, ahora sí en el archivo para casa, el archivo es con 1, pre-1, práctica 6. Acuérdate que hay que ver con calma el video, hay que ver las diapositivas y hay que, si no aparece cierta información clara para ti, que no está dentro del video de la diapositiva, averigua, ¿no? Googlea, revisa textos, siempre están las respuestas. ¿Quedó claro? Entonces, por favor, hoy hemos terminado la primera parte del origen del español. Ya sabemos de dónde proviene, sabemos que es una lengua romance, sabemos cómo se dio en España el tema de, primero que eran de pueblos anteriores como el celta, el vasco, todo, después fueron invadidos por los romanos, después de los romanos fueron sacados por los visigodos, y los visigodos fueron, bueno, en España en lo que quedaba, fueron invadidas por los árabes, y llegó hasta el reinado de Castilla. En la segunda parte seguramente vamos a hablar de cómo se liberaron el reinado de Castilla, y también acuérdense que en lenguas romances tenemos el rumano y tenemos otra lengua más que hemos mencionado como el francés. Es importante comunicarnos y saber elegir la lengua, por supuesto la lengua o el idioma en este caso, para poder comunicarnos. Haz tu tarea de Todos contra el Coronavirus, pasa las 3 preguntitas a tu cuaderno y por favor mándame tu Word hasta la fecha límite de entrega. Nos vemos, cuídense, quédense en casa, no salgan.